Bienvenido a Mente Zen. Imagina conocer el momento exacto de tu muerte. ¿Lo afrontarías con serena aceptación? ¿O se preguntaría si hay algo más siniestro en juego? Para uno de los mayores líderes espirituales de la historia, no se trataba de una pregunta hipotética. En el año 483 a.C., Siddhartha Gautama el Buda emprendió el que sería su último viaje. A los 80 años, su cuerpo estaba fallando, pero su mente seguía siendo tan aguda como siempre. Sabía que su hora estaba cerca, pero ¿se trataba simplemente de la vejez o algo más deliberado aceleró su final? Seguiremos sus últimos pasos, descifraremos su sabiduría de despedida y desentrañaremos la impactante controversia. ¿Fue envenenado Buda? ¿Por qué la muerte del iluminado sigue cautivándonos más de 2500 años después? ¿Qué secretos se llevó a la tumba? ¿Y qué lecciones nos dejó? Esta es la historia jamás contada de los últimos días de Buda. Un viaje de misterio, sabiduría y tal vez traición. El viaje final de Buda comenzó en la ciudad de Rajagaha. A los 80 años, su cuerpo era frágil, pero su mente seguía siendo tan aguda como siempre. A pesar del debilitamiento de su salud, Buda insistió en viajar hacia el norte, a Kushinagar, un viaje de más de 200 millas, mientras Buda y su leal discípulo Ananda se ponían en camino. Los murmullos se extendieron entre los seguidores. ¿Por qué este arduo viaje? ¿Por qué ahora? Algunos afirman que Buda eligió este camino sabiendo que sería el último. Otros lo veían como una prueba final de sus enseñanzas sobre la impermanencia y el desapego. Por el camino, Buda se detuvo en pueblos y ciudades, ofreciendo enseñanzas y consuelo a quienes encontraba. Habló de la inevitabilidad del cambio, de la importancia de la compasión y del camino hacia la liberación. Cada paso le acercaba más a su lugar de descanso final. Sin embargo, siguió centrado en guiar a los demás hasta el final. El viaje no fue fácil. La salud de Buda se deterioraba con el paso de los días, pero siguió adelante, demostrando la misma resistencia y atención que había enseñado durante décadas. Esta última peregrinación se convirtió en una lección viviente, que mostraba a sus seguidores cómo afrontar el mayor reto de la vida, la propia muerte, con gracia y sabiduría. A medida que se desarrollaba el último viaje de Buda, surgió una pregunta entre sus discípulos. ¿Sabía que su final estaba cerca? Las pruebas sugieren que sí. En el Mahaparinibbana Sutta, un famoso texto budista que detalla los últimos días de Buda, este declara a Ananda que, dentro de 3 meses, el Tathagata pasará al nirvana final. Esta sorprendente proclamación se produjo después de que Buda rechazara deliberadamente la opción de prolongar su vida, optando en su lugar por renunciar a su voluntad de vivir. Pero la clarividencia de Buda fue más allá de la mera predicción. Planificó meticulosamente sus últimos días, eligiendo lugares y audiencias específicos para sus últimas enseñanzas. Resolvió viejas disputas, dio las últimas instrucciones a sus discípulos e incluso organizó los detalles de su propio funeral. Esta conciencia no le llevó al miedo ni a la desesperación. Por el contrario, Buda utilizó su muerte inminente como una poderosa herramienta de enseñanza. Demostró cómo afrontar la mortalidad con ecuanimidad, convirtiendo su propia muerte en una última y profunda lección sobre la impermanencia. La previsión de Buda plantea preguntas intrigantes. ¿Fue una muestra de perspicacia sobrehumana? ¿O fue la serena aceptación de un hombre que había pasado toda su vida preparándose para ese momento? Sea como fuere, la forma en que Buda afrontó su propia muerte se convirtió en una de sus enseñanzas más perdurables. Cuando el viaje de Buda se acercaba a su fin, él y sus discípulos llegaron a la pequeña aldea de Pava. Allí, un devoto metalúrgico llamado Kunda invitó a Buda a comer a su casa. Poco podía imaginar Kunda que este sencillo acto de generosidad se convertiría en una de las comidas más comentadas de la historia religiosa. Kunda preparó un plato especial para el venerado maestro Sukarama Dava,
La naturaleza exacta de esta comida sigue siendo un misterio. Algunos lo traducen como cerdo tierno, otros como delicia de setas. Fuera cual fuera su contenido, Buda aceptó la ofrenda con gratitud. Tras la comida, Buda cayó enfermo. Experimentó fuertes dolores y disentería. Sin embargo, en una notable muestra de compasión, Buda pensó en su anfitrión. Ordenó a Ananda que tranquilizara a Kanda, afirmando que ofrecer la última comida de un Buda era un acto de gran mérito, no algo de lo que arrepentirse. A pesar de que su estado empeoraba, Buda insistió en continuar hacia Kushinagar. Siguió caminando, deteniéndose con frecuencia para descansar su resistencia. Una última lección para sus seguidores. Esta comida y la reacción de Buda ante ella se convirtieron en una poderosa demostración de sus enseñanzas sobre aceptar lo que la vida ofrece sin quejarse. La naturaleza de la última comida de Buda ha suscitado siglos de debate y controversia. ¿Era simplemente la comida lo que no estaba de acuerdo con él? ¿O había algo más siniestro en juego? Aunque la idea del envenenamiento ha suscitado siglos de debate, la mayoría de los eruditos creen hoy que fue simplemente el resultado natural de la edad de Buda y de las duras condiciones de su viaje. Sin embargo, el misterio persiste, añadiendo otra capa de intriga a los últimos días de Buda. Algunos textos antiguos sugieren que el Sukaram Dava contenía veneno, accidental o intencionadamente. Esta teoría fue ganando adeptos con el tiempo y surgieron diversas interpretaciones. Algunos afirman que fue un trágico error, otros un acto deliberado con motivos que van desde los celos hasta un intento equivocado de servicio espiritual. Sin embargo, muchos estudiosos rechazan de plano la teoría del envenenamiento. Sostienen que es un añadido posterior a la historia, posiblemente para establecer paralelismos con otras figuras religiosas o para enfatizar la resistencia sobrehumana de Buda. Estos expertos señalan que los síntomas de Buda se corresponden con causas naturales, dada su avanzada edad y los rigores de su último viaje. Curiosamente, el propio Buda pareció descartar cualquier idea de juego sucio. En sus últimas horas, alabó la ofrenda de Kunda, calificándola de igual mérito que la comida que precedió a su iluminación. Esta afirmación sugiere que Buda no vio su última comida como la causa de su muerte, sino como un acontecimiento espiritual significativo. La controversia en torno a la última comida de Buda nos recuerda la compleja interacción entre historia, leyenda y enseñanza espiritual en los relatos religiosos. Envenenada o no, esta comida se convirtió en un poderoso símbolo de las enseñanzas de Buda sobre la aceptación, la impermanencia y la naturaleza ilusoria de la existencia física. Tras su arduo viaje final, Buda llegó a Kushinagar, una pequeña ciudad enclavada en las estribaciones del Himalaya. Este lugar aparentemente anodino estaba destinado a convertirse en uno de los lugares más sagrados del budismo. Al entrar en la ciudad, Buda ordenó a Ananda que preparara un lugar de descanso entre dos árboles de sal. La elección fue deliberada. Buda había nacido bajo un árbol sal y ahora fallecería entre ellos, completando el círculo de su existencia terrenal. A pesar del debilitamiento de su cuerpo, la mente de Buda permaneció clara. Aprovechó este momento para impartir una última lección sobre la impermanencia. Le dijo a Ananda: todas las cosas compuestas están sujetas a la decadencia. Esfuérzate con diligencia. Incluso al elegir su lugar de descanso final, Buda convirtió el acto en una enseñanza. El sol poniente pintaba el cielo con tonos vibrantes. Cuando Buda se tumbó sobre su costado derecho, con la cabeza hacia el norte, los salgales, como si presintieran la ocasión, estallaron en una floración inusitada, derramando pálidos pétalos sobre el sabio moribundo. Kushinagar, antaño una oscura ciudad, estaba a punto de presenciar un acontecimiento que resonaría a través de los milenios. El escenario estaba preparado para las últimas enseñanzas de Buda, su último aliento y su paso al parinirvana.
la liberación definitiva del ciclo del renacimiento. Recostado entre los árboles de sal, Buda aprovechó esta última oportunidad para impartir sus enseñanzas más esenciales. A pesar de que su cuerpo se debilitaba, su mente seguía siendo muy aguda, y sus palabras llevaban el peso de la sabiduría de toda una vida. Arrodillado junto a él, se encontraba su devoto discípulo Ananda. Durante décadas, Ananda había caminado junto a Buda, siendo testigo de sus enseñanzas y difundiendo el Dharma. Pero ahora, cuando se acercaba el final, el corazón de Ananda estaba apesadumbrado. ¿Cómo podría aceptar la pérdida de su maestro, su guía, su amigo? Sus ojos, llenos de lágrimas no derramadas, delataban el dolor que luchaba por contener. Buda, siempre atento a las emociones de los que le rodeaban, dirigió su mirada a Ananda. Su voz era suave pero firme. «Has hecho mucho bien. Ananda, has estado a mi lado en todo momento. No dejes que la tristeza nuble tu mente. Se acerca el momento de tu propio despertar». Estas palabras, tan sencillas pero llenas de profunda compasión, conmovieron profundamente a Ananda. Incluso en sus últimos momentos, Buda estaba enseñando no solo a sus seguidores reunidos, sino a Ananda personalmente. La última lección de su maestro no trataba del apego, sino de desprenderse incluso de los lazos más queridos, pues todas las cosas son impermanentes. Buda comenzó dirigiéndose a la Sangha, su comunidad de monjes. Si tienes alguna duda o incertidumbre sobre Buda, el Dhamma o la Sangha, pregunta ahora, instó. No lamentes después haber perdido esta oportunidad. Su invitación fue recibida con silencio, testimonio de la claridad de sus enseñanzas a lo largo de los años. A continuación, Buda pronunció lo que se conoció como las 4 grandes referencias. Estas directrices garantizarían que, incluso después de su muerte, sus enseñanzas permanecerían puras e inalteradas. Buda quería asegurarse de que su mensaje de compasión y atención continuara sin distorsiones. Insistió en que, tras su muerte, los monjes debían comparar siempre las palabras de Buda con los suttas y el Vinaya, sus enseñanzas registradas y el código monástico. Esta sería la salvaguarda contra las interpretaciones erróneas, garantizando que el Dharma permaneciera intacto para las generaciones futuras. En un momento conmovedor, Buda consoló a su afligido asistente, Ananda. Elogió los años de leal servicio de Ananda y le animó a luchar por su propia iluminación. «Has hecho mucho bien, Ananda», dijo. «Esfuérzate y pronto estarás libre de todas las impurezas». Quizá lo más importante fue que Buda recalcó por última vez la naturaleza transitoria de la existencia. Recordó a sus seguidores que todas las cosas compuestas deben desaparecer, instándoles a encontrar la liberación mediante la práctica diligente. Estas últimas enseñanzas encapsulaban la esencia de la impermanencia de Buda, el no apego y el camino hacia la iluminación. Al caer la noche sobre Kushinagar, Buda entró en sus últimas horas. A pesar del deterioro de su estado físico, seguía plenamente presente, con la mente tan clara como el cielo estrellado. Pero para Ananda, que velaba a su lado, la realidad de la muerte inminente de su maestro pesaba mucho en su corazón. Ananda había sido durante mucho tiempo la mano derecha de Buda, el discípulo que le había servido fielmente durante años. Pero ahora, con el final tan cerca, se sentía incapaz de aceptar lo inevitable. Se le llenaron los ojos de lágrimas, y aunque había practicado las enseñanzas del no apego durante años, esto era diferente. Este era el hombre que le había mostrado el camino hacia la liberación. ¿Cómo podía simplemente dejarlo ir? Buda, sintiendo la agitación dentro de Ananda, habló una vez más, su voz llena de la misma sabiduría compasiva que siempre lo había guiado. «Ananda, no me llores. Todo lo que surge debe morir. Incluso este cuerpo está sujeto a la decadencia,
Lo que te he enseñado es la verdad. No te aferres ni siquiera a esto. Ananda, aunque seguía profundamente entristecido, sintió que le invadía una oleada de paz. Las últimas palabras de su maestro fueron un bálsamo para su dolor. Fue un recordatorio de que incluso los lazos más preciados deben soltarse algún día. Y en ese momento, Ananda comprendió que el mayor acto de amor era dejar ir. Durante estos preciosos momentos, Buda mostró una compasión extraordinaria. Cuando se enteró de que una seta llamado Subhada deseaba hablar con él, Buda hizo caso omiso de las objeciones protectoras de Ananda. «Dejen que venga», dijo Buda, «porque pide la iluminación». En sus últimas horas, Buda seguía intentando guiar a los demás hacia la liberación. El encuentro de Subhada con el Buda moribundo resultó transformador. Tras un breve discurso, Subhada se convirtió en el último discípulo directo de Buda, alcanzando la iluminación pocas horas antes de su muerte. Esta última conversión puso de manifiesto el inquebrantable compromiso de Buda de enseñar hasta su último aliento. Al acercarse la medianoche, Buda se dirigió por última vez a sus discípulos reunidos. Les animó a continuar su práctica espiritual, recordándoles diligentemente que todas las cosas compuestas están sujetas a la disolución. Incluso en estos últimos momentos, encarnó la ecuanimidad que había enseñado durante toda su vida. El aire se espesó de emoción a medida que la respiración de Buda se hacía más superficial. Sus discípulos, al darse cuenta de que estos eran realmente los últimos momentos con su maestro, lucharon por aceptar la impermanencia de la que Buda había hablado tan a menudo. La última hora del iluminado había llegado, marcando el final de una era y el comienzo de un legado duradero. A medida que la noche se hacía más profunda, Buda entró en su última meditación. Los discípulos reunidos observaron en reverente silencio cómo su maestro demostraba por última vez el poder de una mente plenamente despierta. Buda comenzó a moverse a través de los jhanas, los estados meditativos profundos que había dominado décadas atrás. Su respiración se hizo más lenta, su cuerpo se aquietó. Sin embargo, un sutil resplandor parecía emanar de él. Incluso en sus últimos momentos, Buda estaba enseñando, mostrando cómo afrontar la muerte con plena conciencia y serenidad. De repente, la tierra tembló. Una suave luz envolvió el bosquecillo de celdas. Buda abrió los ojos, miró a sus discípulos con infinita compasión y pronunció sus últimas palabras. Luego, con una última exhalación, entró en el parinirvana, el estado más allá del nacimiento y la muerte. Por un momento, el tiempo se detuvo. Los monjes reunidos, a pesar de los años de enseñanza sobre la impermanencia, se quedaron atónitos ante la finalidad de aquel momento. Anuruddha, uno de los principales discípulos de Buda, rompió el silencio cuando el maestro alcanzó el nibbana final simultáneamente. Con su parinibbana brahmasampati, recitó esto: todos deben dejar a un lado lo agregado en este mundo. Un maestro como este, una persona suprema, un conquistador con el poder de la sabiduría. El Tathagata ha alcanzado el Nibbana. Al despuntar el alba, arrojando su primera luz sobre el bosquecillo de sal, la noticia comenzó a difundirse. El Buda, el iluminado, había pasado al Nibbana definitivo. Una era había terminado, pero el impacto de este momento se propagaría a través de los siglos venideros. En la quietud de aquella fatídica noche, las últimas palabras de Buda resonaron en el bosquecillo de sal, dejando una huella indeleble en sus discípulos y en toda la tradición budista. Oh monjes, les declaro, todas las cosas condicionadas están sujetas a la decadencia. Esfuércense con diligencia. Estas no eran simplemente las palabras de despedida de un maestro moribundo. Eran la destilación de toda la filosofía de Buda, un recordatorio final de las verdades fundamentales que había pasado su vida iluminando. La primera parte, todas las cosas condicionadas están sujetas a la decadencia,
reafirma el concepto budista fundamental de la impermanencia. Buda utilizó su propio fallecimiento como momento de enseñanza definitivo, demostrando que incluso un ser iluminado está sujeto a la ley natural de la disolución. La segunda parte, esforzarse con diligencia, es una llamada a la acción. La instrucción final de Buda insta a sus seguidores a no desesperar ante su muerte, sino a redoblar sus esfuerzos en el camino hacia la iluminación. Es un recordatorio de que cada individuo debe labrarse su propia salvación con diligencia. Estas últimas palabras encarnan la esencia de las enseñanzas de Buda, una aceptación lúcida de la realidad, unida a una enérgica llamada al esfuerzo espiritual. Siguen inspirando a millones de budistas de todo el mundo y sirven de brújula para quienes navegan por el camino de la iluminación. Cuando los primeros rayos de sol penetraron en el bosquecillo de sal, la realidad de la muerte de Buda empezó a calar hondo. Las reacciones de sus discípulos fueron tan variadas como las emociones humanas. Algunos de los monjes más jóvenes y menos avanzados lloraron abiertamente, y sus gritos penetraron en el aire de la mañana. Demasiado pronto ha fallecido el bendito, se lamentaban. Abrumados por el dolor, otros permanecían sentados en un silencio atónito, asimilando la profunda pérdida. En marcado contraste, los monjes más ancianos, que habían absorbido más profundamente las enseñanzas de Buda, permanecieron serenos. Anuruddha, haciendo gala de una notable ecuanimidad, recordó a los reunidos: «Basta, amigos, no os aflijáis, no os lamentéis. ¿No nos ha dicho ya el bendito que todas las cosas que son agradables y placenteras son cambiantes? ¿Están sujetas a la separación y a convertirse en otras?» Aunque profundamente entristecido, asumió la responsabilidad de informar al vecino clan Mala, en cuyo territorio se encontraba Kushinagar. La noticia se difundió rápidamente y pronto comenzaron los preparativos para los ritos funerarios. Los Malas llegaron con flores, incienso e instrumentos musicales, honrando a Buda con cantos celestiales, danzas y ofrendas. Durante 7 días rindieron homenaje al cuerpo de Buda, creando una atmósfera festiva que celebraba su vida y sus enseñanzas, en lugar de lamentar su muerte. Este periodo inmediatamente posterior al fallecimiento de Buda se convirtió en una lección viviente de sus enseñanzas. Demostró las diferentes etapas de la comprensión de la impermanencia y el no apego, al tiempo que mostró cómo la práctica budista transforma la experiencia de la pérdida y el dolor. La muerte de Buda no marcó un final, sino un principio. Su paso al parinirvana puso en marcha un legado que configuraría el panorama de la vida espiritual del mundo durante milenios. En los días siguientes a su muerte, los discípulos más cercanos a Buda se reunieron para preservar sus enseñanzas. Así surgió el primer concilio budista, en el que se recopilaron y codificaron las palabras de Buda, garantizando que su sabiduría perduraría mucho después de que su forma física hubiera desaparecido. Este acto de preservación sentó las bases para la expansión del budismo por Asia y finalmente por todo el mundo. Los últimos días de Buda se convirtieron en una poderosa enseñanza en sí mismos. Su conocimiento anticipado de la muerte, su viaje final y su sereno fallecimiento sirvieron para reforzar sus enseñanzas básicas sobre la impermanencia y la importancia de la vida consciente. Estos acontecimientos, al igual que sus palabras, siguen inspirando a los practicantes budistas hoy en día. La forma en que Buda murió también tuvo un profundo impacto en la filosofía budista. Subrayó la verdad de que incluso el ser más iluminado está sujeto a las leyes de la naturaleza, reforzando la visión budista de la naturaleza fundamental de la realidad. Quizá lo más significativo fue que la muerte de Buda lo transformó de maestro viviente en símbolo universal de la iluminación. Los templos, estatuas y estupas que contenían sus reliquias se extendieron por todo el mundo, sirviendo como focos de devoción y recordatorio de sus enseñanzas. Hoy,
Más de 2500 años después de su muerte, la influencia de Buda sigue creciendo. Sus enseñanzas sobre la atención plena, la compasión y la mente natural han encontrado nuevas audiencias en Occidente, influyendo en campos tan diversos como la psicología, la neurociencia y la cultura popular. Tanto en su muerte como en su vida, Buda nos dejó la profunda verdad de que la verdadera inmortalidad no reside en la conservación del cuerpo, sino en el impacto duradero de la sabiduría compartida y las vidas transformadas. Al concluir nuestra exploración de los últimos días de Buda, nos queda una profunda sensación de cómo una vida y una muerte pueden resonar a través de los tiempos. El fallecimiento de Buda no fue solo un final, sino una última y poderosa lección, una demostración de sus enseñanzas sobre la impermanencia, la atención plena y el camino hacia la liberación de su presciencia de la muerte. Hasta sus últimas palabras, Buda nos mostró cómo afrontar el mayor reto de la vida con gracia y sabiduría. Su viaje nos recuerda que cada momento es una oportunidad para despertar, incluso, quizá especialmente, el último. Pero la historia de la muerte de Buda no es solo un relato histórico o religioso. Los últimos momentos de Buda nos recuerdan una verdad incómoda. Nuestro tiempo aquí es limitado, pero en esa verdad reside la libertad. ¿Qué cambiarías si supieras que hoy es tu último día? ¿Cómo podemos, como Buda, vivir plenamente y con propósito, sabiendo que cada momento es precioso? Así que te reto a que te tomes a pecho las últimas palabras de Buda. Recuerda que todas las cosas están sujetas a cambio y deja que ese conocimiento te impulse a la acción. ¿Qué vas a hacer hoy, esta semana, este año, para vivir más plenamente, con más atención? Comparte tus ideas en los comentarios. ¿Cómo te ha impactado esta exploración de los últimos días de Buda? ¿Qué lecciones vas a aprender? Recuerda que, como nos enseñó Buda, todo final es también un principio. Así que empecemos de nuevo nuestra práctica con diligencia y conciencia. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.